Saludos a todos, mi nombre es Silvia Mendoza Gutiérrez, soy integrante del grupo número 3 de la asignatura de macroeconomía. En este video estaremos explicando sobre los resultados económicos del informe de políticas monetarias del Banco Central de Bolivia. Este informe fue publicado en agosto del 2020. En este capítulo vamos a estar analizando la inflación, los factores que explican la evolución de la inflación y la actividad económica. De forma breve y antes de entrar a detalles sobre los resultados económicos, el informe de políticas monetarias del Banco Central de Bolivia indica de que la economía boliviana se contrajo en 5,6% a abril del 2020. En el primer semestre de este mismo año, la tasa de inflación interanual se mantuvo en tasas bajas, esto debido a la débil demanda por los impactos del COVID-19 y además también por las medidas que tomó el gobierno nacional para poder contener la propagación de este virus. Por su parte, las expectativas de la inflación se mantuvieron dentro del rango de la proyección que había presentado el Banco Central de Bolivia. El repunte que hubo de los indicadores de la tendencia inflacionaria se debió especialmente al incremento de la demanda de los productos relacionados con la emergencia sanitaria. Hay que indicar que solamente los sectores agropecuarios, de comunicación y de servicios de administración pública tuvieron un aporte positivo. Esto ayudó a contener parcialmente la caída de los demás sectores. Los precios también de los alimentos no procesados y de los servicios siguieron una trayectoria descendente. Por otra parte, este informe también indica de que la autoridad monetaria implementó medidas a través de instrumentos no convencionales con impacto significativo sobre la liquidez de las entidades intermediarias financieras. Los resultados económicos del informe del Banco Central de Bolivia también indican de que las bajas tasas de inflación del primer semestre se explican por la débil demanda agregada. Recordemos de que la demanda agregada está representada por la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas, las entidades públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir del país a un determinado precio. Es por ello de que el impacto de la desaceleración económica mundial, la caída de los precios internacionales de la materia prima, la depreciación de las monedas de los socios comerciales, las restricciones de viaje, los cierres de establecimientos que implican la concentración de personas. En sí, en general, todas las restricciones que hubieron por la cuarentena rígida afectaron a la demanda agregada y por lo tanto el comportamiento también de los precios. Como resultado de los factores anteriormente mencionados, en el gráfico se pueden observar que durante 3 meses se registraron leves variaciones mensuales de formas negativas. Mientras tanto, la inflación interanual al cierre del semestre alcanzó el 1,4%, manteniéndose en la parte inferior del rango de proyección proyectado por el informe de políticas monetarias de enero del 2020. En el gráfico, si ustedes pueden observar, la línea dorada denota la inflación observada y el área azul refleja el rango de proyección del informe de políticas monetarias de enero del 2020. Los resultados económicos mencionan también de que el repunte de los indicadores de tendencias inflacionarias es el reflejo de los nuevos hábitos de consumo más que un proceso inflacionario. El incremento de la inflación de tendencia se debió principalmente a la mayor demanda tanto de los productos relacionados a la emergencia sanitaria como productos para teletrabajo y educación virtual. Otros productos que tuvieron mayor demanda también fueron los medicamentos y los servicios de salud. Sin embargo, pese al repunte señalado, en el gráfico ustedes pueden observar
de que los indicadores de la tendencia inflacionaria continúan en niveles bajos. El cierre temporal de los establecimientos con alta concentración pública afectó a la formación de los precios internos. También las limitaciones que se impusieron a la oferta y la menor demanda provocaron que los porcentajes de bienes y servicios que no habían presentado o no habían registrado variaciones durante el mes alcancen incrementos nunca antes observados durante el segundo trimestre. En el gráfico ustedes pueden observar de que el porcentaje de bienes y servicios que aumentaron en promedio de precio estuvo en torno al 42%, lo cual respalda la ausencia de un incremento generalizado de los precios. Artículos con mayor incidencia inflacionaria acumulada. Este cuadro muestra a nivel de producto las variaciones de los precios de los alimentos que fueron los que tuvieron mayor influencia. La cuarentena y las medidas adoptadas para poder contener la pandemia tuvieron diferentes efectos. En algunos casos se observó un repunte de precios por una mayor demanda, por ejemplo, de los productos como el queso, los huevos y los productos derivados. Y por otro lado, se observó una caída de precios de la carne de pollo, de la carne de cerdo. Esto debido a que hubo un cierre temporal de los restaurantes durante el tiempo de la cuarentena. La mitad de las divisiones del índice de precio al consumidor general mostraron tasas acumuladas menores a periodos similares del año pasado, cuando ya se evidenció un proceso desinflacionario debido a una débil demanda. En los primeros meses del año, por ejemplo, las divisiones de prenda de vestir y calzado, alimentos y bebidas fuera del hogar y los servicios básicos mostraron variaciones acumuladas negativas, tal como se pueden observar en el cuadro. Por otra parte, la división de salud presentó la mayor variación e incidencia por el alza de precios de medicamentos y servicios. Esto como consecuencia de una mayor demanda y la limitada infraestructura del sistema público en salud que tenemos. La división de transporte, por ejemplo, también mostró un repunte en el último mes. Esto debido al alza de las tarifas de transporte en minibús y taxi. Esto se puede explicar, por ejemplo, a que hubo una búsqueda de recuperar ingresos no percibidos durante el periodo de la cuarentena rígida y también como consecuencia de las medidas de seguridad que implicaban tener menos número de pasajeros en sus unidades. Finalmente, los resultados económicos que reflejan el informe de políticas monetarias del Banco Central de Bolivia hace un análisis por ciudades. En el presente cuadro se pueden observar las variaciones acumuladas de precios reducidas y en algunos casos negativas. Por ejemplo, el cuadro refleja que la ciudad de Trinidad y la ciudad de Oruro tienen variaciones acumuladas negativas. Esto posiblemente fue un indicio de que la desaceleración económica tuvo mayores efectos en estas ciudades. Por el contrario, las mayores tasas, como se pueden observar en el cuadro, corresponden a la ciudad de Cobija y de Santa Cruz. Cobija, por ejemplo, tuvo un alza de precio de productos importados por restricciones comerciales. También influye de que esta ciudad depende en mayor medida de la mercadería externa. Mientras que Santa Cruz, por ejemplo, que fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia, tuvo alza de precios de alimentos y artículos de cuidado personal. Finalmente, si ustedes pueden observar en el cuadro, son las únicas dos ciudades, Cobija y Santa Cruz, que registraron tasas mayores a las del primer semestre del 2019. Soy María René Cronenbold y les voy a hablar acerca de los factores que explican la reciente evolución de la inflación. Uno de estos factores es la estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria se refiere a la estabilidad de la moneda nacional contra las divisas. La estabilidad cambiaria es un remitente de la estabilidad de la economía en general.
Voy a proseguir con la explicación de los factores que implican la evolución reciente de la inflación. Ya expliqué acerca de la estabilidad cambiaria. Expliqué que se mantiene la estabilidad de la moneda nacional contra las divisas. Y con la estabilidad cambiaria, en esta etapa de la estabilidad cambiaria, existieron precios débiles internacionales de las materias primas, bajas tasas de inflación y depreciación de las monedas de los principales socios comerciales del país, débiles precios internacionales de las materias primas. La inflación importada interanual disminuyó hasta alcanzar valores prácticamente nulos, como podemos ver en este cuadro, en este gráfico, ¿no? Bajas tasas de inflación y depreciaciones de las monedas de los principales socios comerciales, débiles precios internacionales de las materias primas y la inflación importada interanual disminuyó a alcanzar valores prácticamente nulos. El año agrícola. El año agrícola es el excelente desempeño del sector agropecuario del país. Ayudó a mantener controlados los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos se mantuvieron en niveles acortados gracias al continuo y oportuno abastecimiento de los mercados locales. Incluso esto permitió reducir la importancia de la importación de los alimentos. Los precios de los no procesados presentaron disminuciones sustanciales en el periodo de invierno, y los alimentos procesados, al igual que los últimos años, presentaron una evolución estable con tasas de crecimiento en el torno 2,0%. Todo lo que acabo de explicar se refleja en el cuadro, donde se puede evidenciar los alimentos procesados que han crecido un 2,0%. La estabilidad de los precios de los servicios. Los precios y las tarifas de los servicios mantuvieron una tendencia descendente a lo largo del año. Como podemos ver en el gráfico, los servicios han ido descendiendo en el año. Los incrementos de los precios de los servicios como la educación y salud no generaron presiones inflacionarias de consideración. Las expectativas de la inflación anclada. Las expectativas de la inflación mostraron una evolución a la baja, ancladas en torno a los rangos inferiores de proyección anunciados por el Banco Central de Bolivia. La credibilidad de las estimaciones anunciadas junto con las trayectorias controladas. Buenas tardes, voy a dar continuidad al tema de resultados económicos. Voy a disertar la parte de actividad económica. Mi nombre es Cristian Reinaldo Fuentes Ramos, número de registro 2192-161. La actividad económica sectorial y por tipo de gasto. Pese al contexto externo de débil recuperación económica regional, el crecimiento acumulado del PIB en Bolivia hasta septiembre fue del 4,04%, uno de los más altos en América del Sur. El crecimiento acumulado hasta el tercer trimestre del 2018 superó en 0,22 puntos porcentuales al registro en similar periodo del 2017, que fue de 3,82%. Los sectores que más incidieron en la expansión económica de Bolivia fueron la agricultura, silvicultura, caza y pesca, siendo el de mayor incidencia el crecimiento económico. Como podemos observar en la gráfica, la agricultura, caza y pesca tienen el 0,89% y los establecimientos financieros tienen el 0,95%. El sector de establecimientos financieros, el significativo crecimiento del 5,4% del sector
de establecimientos financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios a las empresas fue explicado por los impulsos de la política monetaria y la implementación de la Ley de Servicios Financieros. Hasta septiembre, la industria manufacturera mostró un crecimiento destacable debido al aporte de varios rubros, destacándose las nuevas industrias. La introducción de nuevos productos químicos como la urea y el alcohol anhidro y la expansión del cemento favorecieron ampliamente al desempeño de otras industrias, registrando, a diferencia de la gestión anterior, una importante incidencia positiva. El sector transporte y comunicaciones mantuvo un desempeño positivo del 3,8% de crecimiento gracias a la contribución del transporte carretero. Como podemos observar en las gráficas, el crecimiento en porcentaje de la caza y pesca. En el gráfico 3.11 podemos observar el crecimiento de los estados financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios de empresas. Y en el gráfico 3.12 podemos observar el crecimiento del sector de la industria manufacturera. La expansión del sector de construcción fue impulsada por la inversión pública en infraestructura y recuperación del dinamismo de la construcción privada, la inversión en carreteras, además de la inversión social en saneamiento básico y urbanístico de vivienda. Esto nos quiere decir que la inversión pública fue destinada a construcciones privadas, inversión en carreteras y las reparaciones de las distintas carreteras. Además, también fue invertida en las viviendas y en el mejoramiento de las distintas ciudades, ya sean en parques, en los parques, en la salud y en la educación. Entre los proyectos más destacados se encuentran los caminos como la doble vía Caracollo-Confital en el tramo Yayagua, Ravelo-Sucre, que forma parte de la diagonal Jaime Mendoza. Proyectos de vivienda social culminados en casi todo el país y mejora de ampliación de aeropuertos. Los proyectos de viviendas sociales son las cuales son destinadas a las familias de bajos recursos, y la mejora de los aeropuertos. Hasta septiembre del 2018, el sector de minerales metalúrgicos y no metálicos evidenció una recuperación respecto a la gestión anterior, gracias a la expansión de la producción de la minería chica y la cooperativa. El sector de electricidad, gas y agua tuvo un desempeño positivo en la línea con los objetos de transformación gradual de la matriz energética. El sector petrolero, crudo y gas natural experimentó una leve contracción hasta septiembre de 2018 debido a una menor demanda de gas natural en el Brasil. El lado del gasto de demanda interna continúa aportando de manera importante al crecimiento de 2,73 puntos porcentuales. En la gestión anterior, la demanda externa neta registró una incidencia positiva en el crecimiento del 1,30 puntos porcentuales. El desempeño del sector externo. El déficit en cuenta corriente acumulado a septiembre se redujo con relación al del mismo periodo del año pasado, debido principalmente al superávit de la balanza de bienes y al menor déficit de la cuenta de ingresos primario. La cuenta financiera reflejó una emisión neta de pasivos
explicada por los influjos de inversión directa, la disminución de activos de inversión de cartera y la reducción de activos por créditos comerciales. En las cuentas, otra inversión y la utilización de los activos de reserva. El déficit acumulado de balanza comercial a diciembre fue menor al registrado en las dos gestiones previas, gracias al mejor desempeño de las exportadoras. Mercados financieros y monetarios, intermediación financiera. El crédito y el ahorro en el sistema financiero aumentó durante el año, reflejando el continuo aporte de este sector a la economía real. El débito del sistema financiero al sector privado continuó con la significativa dinamismo, destacando las políticas expansivas que ayudaron a proveer la liquidez necesaria. El BCP modificó el cálculo de la tasa de referencia TRI. Gracias.